La intromisión del presidente boliviano en asuntos internos del Perú. Ya estamos conectados vía Zoom con el ex canciller Eduardo Ferrero Costa. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su impresión de este pronunciamiento del presidente de Bolivia, Luis Arce? Porque como indicábamos, veíamos muy activo a Evo Morales indicando, bueno, su impresión de la situación que se vive aquí en el Perú. Algunos indican que asusando a un grupo de manifestantes, pero que Luis Arce haya roto su silencio y demuestre una postura clara de la situación que se vive aquí en territorio nacional. ¿Qué implicancias y consecuencias podría generar en las relaciones de ambos países? Bueno, hay dos hechos muy graves que se desprenden de las declaraciones últimas del presidente de Bolivia. En primer lugar, ahora sí es el presidente de Bolivia quien directamente interviene en asuntos internos del Perú, violando la soberanía nacional, actos de injerencia interna que son inaceptables y que deben ser rechazados tajantemente por el gobierno peruano. Esto evidentemente refleja una posición ideológica por parte del presidente de Bolivia, porque no hay otra explicación, porque él tiene que conocer la verdad. Acá no hay ninguna dictadura, hay un gobierno legítimo que ejerce la presidencia por sucesión presidencial de acuerdo a la Constitución peruana. Pero hay algo más, se ha ido más allá. El presidente Arce inclusive ha dicho que no reconoce al gobierno actual del Perú. Eso es muy grave, es muy serio. Y por lo tanto hace ya pensar en la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con el Bolivia en tanto se mantenga esa situación. Creo que ya ha llegado el momento de estudiar el asunto con mucha seriedad y mientras el señor presidente de Bolivia no reconozca al presidente o presidenta legítimo del Perú, el Perú no puede mantener relaciones diplomáticas con ese país. Es algo insólito. El Perú ha tenido siempre mucha paciencia con Bolivia. Hemos tenido años complicados con varios presidentes peruanos por intromisiones permanentes de presidentes bolivianos. Pero llegar al extremo que no se reconozca a un gobierno legítimo en el Perú, que se le tilde de dictadura, y pretender regresar a un gobierno que representado por el señor Castillo, que ha hecho un golpe de Estado, ha pretendido hacer un golpe de Estado, ese es inaceptable. Y ya raya pues en el límite que el Perú no puede simplemente dejar pasar. Hasta ahora el Perú ha sido muy cuidadoso, también ha sido el presidente de Bolivia, porque los problemas han sido con el señor Evo Morales. Y a él ya sabemos lo que ha pasado con él, ya se le ha prohibido venir al Perú, etcétera, todo lo que ya conocemos. Pero él no era presidente de Bolivia cuando ha declarado. Ahora el Perú se cuidó mucho de mantener la diferencia entre el presidente de Bolivia y el señor Evo Morales. Ahora están juntos. Ya ha marcado posición. Ha marcado posición clara, rotunda, que debe ser rechazada por el Perú. Ya hemos llamado en consulta a nuestro embajador, ha sido insuficiente. Creo que el Perú debe pensar seriamente en romper relaciones diplomáticas con Bolivia y el retiro del embajador y de sus agregados militares del país. Y mantener relaciones consulares a nivel de consulados para efectos comerciales, económicos, pero no para efectos políticos. Ahora, en cuanto a la situación consulares y no diplomáticas, políticas. Sí. Eso es muy importante. En cuanto a la situación de Puno, justamente que está en frontera con Bolivia, ¿qué acciones se deberían realizar para poder controlar la zona? Porque recordemos que es una de las más conflictivas y que ahora el presidente Arce le dé el respaldo a los manifestantes. ¿Podría provocar tal vez algo que se pudiese salir de control? ¿Cuál es su impresión? Esperemos que no salga de control, que se mantenga el orden interno en Puno, que está en una situación muy delicada, pero parece que no hay un balance cuando se analiza la situación, porque el Perú tampoco puede aceptar que quemen locales oficiales del Estado peruano, nacionales, que quemen locales fiscalías, que quemen oficinas del Poder Judicial, que pretendan quemar comisarías. Es un acto de vandalismo que un Estado no puede aceptar dentro de los cauces democráticos y dentro del respeto al Estado de Derecho. Y por ejemplo, lo tanto, en esa situación, una posición como la del presidente de Bolivia es inaceptable. Yo creo que por el momento puede cerrar sus fronteras con Bolivia. Cerrar las fronteras en lo que se refiere a tránsito de personas bolivianas al Perú. Por el momento, hasta que las cosas cambien, esto puede traer consecuencias económicas negativas para Bolivia, también para el Perú, por el caso de la soya, que traemos soya de Bolivia, pero también Bolivia sufrirá otros impactos y corresponde al pueblo boliviano también protestar.
porque su presidente está llevando una relación ingrata y lamentable con el Perú, causada exclusivamente por razones ideológicas del presidente boliviano. Corresponde que también ya personalidades, políticos, personas de Bolivia también protesten internamente en su país, porque está produciendo una complicación negativa en la relación entre los dos países y en la relación entre los habitantes, pobladores de los dos países. En la zona de frontera hay movimiento permanente, pero por ahora hay que cerrar la frontera y hay que continuar las investigaciones para que se pueda probar si así es cierto que han ingresado al Perú armas de Bolivia y los guianos que están contribuyendo a la solidaridad. Justamente eso le quería consultar, porque recordemos que la presidenta Dina Boluarte dio a entender que tal vez existe esa posibilidad del ingreso de armamento, de municiones provenientes de Bolivia, que hay que determinar, hay que investigarlo, y también, bueno, la reacción que hubo por parte de congresistas tras estas declaraciones del presidente boliviano sobre generar una barrera militar. ¿Usted está de acuerdo en la frontera? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en pensar en una invasión a Bolivia. Todavía no hemos llegado a ese nivel. Hay que evitar ese tipo de aproximaciones que hoy ya son exageradas. Hay que tener la calma, actuar con prudencia, pero con firmeza. Y la firmeza actual es en los términos que yo me he permitido mencionar. Pero no se puede pensar en este momento en algo que vaya más allá. Pensar en una guerra con Bolivia es algo que está fuera de las posibilidades hoy día, y al Perú tampoco le conviene, ni a la región. El Perú debe mantenerse en su frontera, defender su soberanía, pero tampoco ir a algo más allá. También es cierto que ha sido lamentable, desafortunadamente, que no hayamos nombrado ya embajador del Perú en Bolivia. Ahora ya no viene al caso, porque yo estoy proponiendo que se rompan las relaciones diplomáticas. Pero durante un mes se retiró acertadamente a la embajadora política de Bolivia, pues no se nombró su reemplazo. Igual pasa en otros países. Yo creo que el caso de España es un caso particular. En el caso de España hemos recibido ya la noticia de Amnistía Internacional, que está solicitando al gobierno español que deje de vender al Perú, España, bombas lacrimógenas y armamentos menores. Por parte de eso lo dijo Internacional, lo que es también inaceptable. Tenemos esa información. Porque tenemos ahí la necesidad de tener un embajador de carrera, o no de carrera, pero político de este gobierno, y no mantener un embajador que fue nombrado como embajador político en el gobierno del señor Castillo. Ex canciller. ¿Qué credibilidad tiene y es canciller de Castillo? Sí. ¿Qué credibilidad tiene hoy día ese embajador frente al gobierno de España? Me gustaría aprovechar que estamos en conexión con usted para consultarle también sobre la situación de los otros países que no reconocen a Dina Boluarte como presidenta del Perú, que es México, Colombia, Argentina, ahora todavía no, vamos Bolivia. Cada caso es diferente. Ajá. Una cosa es que hayan protestado con una nota inaceptable, también y dura, los 4 países, hace ya varias semanas, que el Perú ha rechazado mediante otra nota diplomática. Y otra cosa es que formalmente el presidente del Estado declare que no reconoce al gobierno. Eso no lo ha dicho con esos términos el presidente de Argentina. Ni yo tampoco lo he escuchado de esa manera tan dura por parte del presidente de Colombia. El problema es complejo con el señor presidente de México, que contradiciendo la política exterior mexicana tradicional, está inmiscuyéndose y calificando el gobierno peruano, además de manera equivocada y inexacta, y ahora el gobierno de Bolivia. Entonces tampoco hagamos de esto una causa común de 4 países que pueden tener matices muy diferentes en su equivocada aproximación a la realidad peruana. Es evidente que están equivocados y hay falta de información adecuada también por parte del Perú a nivel externo. Hay que hacerlo más que se pueda con todas las embajadas, todos los embajadores, cónsules, para que expliquen la realidad actual del Perú y que aclaren información sesgada, limitada, que solamente está hablando de una parte del problema y todo, no del problema integral por el cual ahora atraviesa la región de Puno. En el caso particular, por ejemplo, de Colombia, con el presidente Gustavo Petro, que condenó el proceder, el protocolo que tuvieron para retirar a los estudiantes y a los manifestantes que se encontraban en la Universidad San Marcos, y la respuesta del premier Otárola. Usted es profesional peruano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. ¿Cuál es su impresión?
Bueno, que en realidad hay una idea muy clara. Colombia no tiene por qué inmiscuirse en asuntos internos del Perú. Son temas peruanos. ¿Qué hace Colombia diciendo que hay que convocar al Consejo de la OEA como si Colombia fuera un país sin problemas internos, que enfrenta sus problemas internos, su problema de terrorismo? ¿Cuánta gente ha fallecido en Colombia por actos de las Fuerzas Armadas bolivianas relacionadas con las Fuerzas Armadas, con los terroristas o subversivos de Colombia? Que se dediquen a sus temas y que no se entrometan asuntos internos del Perú y que no dañe una relación histórica que siempre ha estado por encima de las ideologías entre Perú y Colombia. Petro está equivocado, hay que rechazar sus expresiones. Acá hay problemas, acá reconocemos que todo no es perfecto, hay distintas interpretaciones sobre qué ha ocurrido en el caso de San Marcos. Podemos tener una posición o tener otra, buscar una posición intermedia, porque no se puede negar que se viola la ley al estar actuando de manera violenta sobre locales públicos de propiedad del Estado, o invadir una universidad, y tener adentro, por lo menos se ha dicho que tienen algunas piedras, etcétera. La forma que se ha hecho parece que no ha sido la mejor, se excedió la policía, es probable, en materia de investigación. Así es. Le agradezco mucho. Pero no hay que de ahí generalizar y decir que en el Perú hoy día hay una política de Estado de grave violación de derechos humanos, sin mencionar al mismo tiempo que hay también elementos infiltrados. No todos, hay gente sana, inocente que ha venido de provincias, pero también hay elementos infiltrados que están causando actos de vandalismo y de violencia contra bienes del Estado, que pretenden tomar aeropuertos. Eso hay que decirlo también, y tener una visión balanceada sobre la realidad, y destacar nuevamente a nivel internacional que el gobierno actual de Perú es un gobierno legítimo, que fue elegido tanto como fue elegido el señor Castillo. La verdad que Castillo pretendía hacer un golpe de Estado y por lo tanto asume la presidencia su vicepresidente que no estuvo de acuerdo con ese golpe de Estado. Entonces hay que informar bien a la comunidad internacional y hay que ser más activo con todos nuestros representantes a nivel externo y también en general con los peruanos, los empresarios, la sociedad civil, todos dar información veraz para que no se use información sesgada y equivocada que hace daño a la imagen de nuestro país. De acuerdo con usted. Muchas gracias por su tiempo y su análisis sobre la situación internacional que vive en cuanto a la imagen del país, el Perú. Esperemos que pronto las cosas estén mucho mejor. Gracias nuevamente al señor Eduardo Ferrero Costa. Esperemos que haya diálogo, que es necesario actualmente entre las partes, y buscar una solución pacífica por el bien de todos los peruanos. Esperemos que así se dé. Muchas gracias. Gracias por su experiencia y por entender, bueno, las implicancias que puede tener ese tipo de declaraciones que ha dado el presidente de Bolivia, Luis Arce.